Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta presentación de un nuevo volumen de la colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Justice and Culture, Theory and Practice Concerning the Use of Culture in Courtrooms. Este es un volumen que dirigimos el magistrado Luis Efraín Ríos Vega, la profesora Ilenia Ruggiu y su servidora, y que es un volumen que se publica en una colección italiana que tiene la Academia Interamericana de Derechos Humanos con la editorial Scientifica. Esta colección se llama Diritti Umani e Comparazione Giuridica, Derechos Humanos y Comparación Jurídica. Y para la presentación de este libro, el día de hoy, nos acompañan unas comentaristas de lujo, que son Eugenia Arellano Pastor, de la Universidad Complutense de Madrid, pues del Instituto Max Planck, la professora Letizia Mancini dell'Università degli Studi di Milano Statale e la profesora Eleonora Ceccherini de la Universidad de Génova. Y la moderadora es Ilenia Ruggiu de la Universidad de Cagliari. Nada más para dar unas breves directrices sobre los orígenes de este volumen. Es un producto de un observatorio, de uno de los observatorios internacionales de derechos humanos, que se realizó hace casi 3 años, en el 2018, en mayo de 2018, en colaboración con la Universidad de Cagliari, donde se trabajaron toda una serie de temáticas relacionadas con el multiculturalismo y en particular con el uso del argumento cultural por parte de los jueces. Entonces, del uso del argumento cultural en la interpretación judicial, especialmente en casos relevantes como en materia penal o en materia civil. Fueron un observatorio, fue un evento que se desarrolló a lo largo de 2 días, donde trabajaron más de 20 profesores de relevancia internacional y nacional, y pues evidentemente fue un evento muy productivo y aparte de las discusiones que se celebraron en esa ocasión, pues el libro que estamos presentando el día de hoy lo demuestra. De parte de la academia, pues obviamente es muy importante que se pueda contar con esas herramientas, que son herramientas que obviamente son fundamentales, no solamente para el trabajo académico de los profesores, que nos dedicamos a analizar, criticar, estudiar lo que hacen los jueces, pero también es una herramienta fundamental para la labor judicial, porque pues evidentemente los jueces se enfrentan siempre más con problemáticas que quizás no encuentran una solución fácil en los códigos. Entonces es necesario que cuenten con la aportación de otras disciplinas, no solamente las jurídicas, sino que las antropológicas, las sociológicas, las históricas, las culturales, que de alguna manera puedan apoyarlos para ir resolviendo esos conflictos multiculturales que en estas sociedades tan globalizadas y tan multiculturales que tenemos, pues obviamente se plantean siempre un poco más. No voy a quitar más tiempo, voy a cederle el uso de la voz a nuestra moderadora, la profesora Ilenia Ruggiu. La profesora Ilenia Ruggiu es doctora en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Palermo, Italia. Es maestra en Derecho por la Universidad de Cagliari. Es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Cagliari. Es coordinadora del Observatorio de Justicia para la Protección Internacional y los Diálogos Transculturales en la Suprema Corte de Casación de Italia. También fue coordinadora del proyecto Horizon 2020 de CLISEL sobre la protección de la Unión Europea contra los impactos del cambio climático en países del tercer mundo y tiene una muy vasta experiencia de investigación y de docencia en temas de derechos de las mujeres, multiculturalismo, defensa de los derechos culturales, cambio climático, migración, federalismo, y entre los cuales es autora de un libro muy importante que se ha publicado en italiano y en inglés, y les digo el título en español, El juez antropólogo, para que todo mundo pueda ubicar el texto. Pues muchas gracias, Ilenia, por estar aquí y tienes el uso de la voz para la moderación. Gracias, Irene, y gracias a la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es siempre un placer estar aquí en vuestros seminarios. Saludo a nuestras ponentes y saludo a todo el público que desde México y desde Italia y desde otros estados en Europa y en Norteamérica
nos va siguiendo. Estamos aquí para presentar este libro y mi tarea es decir algunas palabras sobre los contenidos y las metodologías que hemos utilizado. Cuando los ponentes en la conferencia de Cagliari y los autores que nos han dado el privilegio de tener sus contribuciones en este libro han adherido al proyecto que con Irene y con el juez Efraín Ríos Vegas hemos presentado, todos compartíamos una convicción común, la que Alison Dundes Ranteln, que es una autora también del libro, ha escrito en su libro The Cultural Defense en 2004, que se sumariza en esta frase: Culture matters for justice. La cultura es importante, es fundamental para la justicia. Y nosotros creemos en la importancia del concepto de cultural justice, justicia cultural. Hoy en día, donde el debate sobre la justicia global se va enriqueciendo de muchas especializaciones y especificaciones del concepto de justicia, tenemos la justicia climática, la justicia feminista o justicia de género. Creemos los que han adherido a este proyecto y los autores las autoras de este libro, que el concepto de justicia cultural es importante para llegar a una justicia más plena. Y para que se pueda obtener una justicia cultural, es importante, por supuesto, que el legislador intervenga y proporcione leyes. Pero cuando esto no ocurre, hemos observado, construyendo el proyecto, que son los jueces y los abogados que están en la frontera, están en primera línea en dar respuestas a las preguntas para una mejor justicia cultural. Son los jueces, ¿por qué? Primero porque mientras que el legislador puede decidir de no emanar alguna ley y de dejar un conflicto, una disputa multicultural no resolvida, el juez siempre tiene que dar una respuesta. Y el abogado, cuando se encuentra enfrente a un migrante o un componente de un pueblo indígena o una minoría que solicita un comportamiento que quiere que es víctima de un malentendido desde el perfil jurídico cultural, el abogado tiene que satisfacer esta pregunta de justicia que sale de la minoría. Entonces, en este sentido, el enfoque del libro es los jueces y hemos querido enfocar el problema de cómo los jueces pueden favorecer una mejor justicia cultural, proveyendo algunas técnicas y recursos, líneas guidas que los jueces puedan seguir en su redacción de la sentencia, en estudiar el caso. El libro, en este sentido, se divide en dos partes. Una primera, teórica o general, donde se analizan estos recursos para los jueces. Se habla de cómo los jueces pueden tratar el concepto de cultura, que es un concepto muy problemático, estudiado y analizado, deconstruido por la misma antropología. Y hemos estudiado cómo los jueces desde un punto de vista comparado, deciden los casos pertenecientes a elementos culturales, por ejemplo, en estados como Canadá o Alemania. En la segunda parte hemos adoptado otra metodología, que es la típica que utiliza el Observatorio Interamericano de Derechos Humanos, o sea, nos hemos enfocado sobre singulas particulares decisiones judiciales. Hemos dejado el enfoque general para utilizar una metodología más inductiva que sale desde el particular para llegar al general. Y en esta segunda parte hemos analizado todos casos italianos de los últimos 10 años de la jurisprudencia multicultural en Italia. Hemos elegido Italia
por dos razones fundamentales. Primero, porque Italia ha estado desde 2014 hasta 2017 en el medio de la así llamada en Europa crisis migratoria, o sea, los desembarques que desde varias regiones del mundo, particularmente África y Medio Oriente, llegaban a Europa. E Italia estaba en primera línea. Muchas preguntas de asilo que llegaban a las mesas, al escritorio de los jueces italianos, se basaban sobre elementos culturales. Os hago un ejemplo para contextualizar. Varias preguntas de asilo eran de personas que decían: yo no quiero ser rey en mi país, no quiero ser rey porque ser rey significaría que, cumplir con deberes de venganza que yo no quiero cumplir porque no quiero matar a nadie, o significaría obedecer a un consejo de sabios que quiere hacerme casar forzosamente o que no quiera que yo sea homosexual. Entonces, los jueces, enfrentes a estas diferencias culturales, quedaban totalmente desprovistos de medios. Y por eso, como estas multiplicaban, hemos considerado importante. El segundo motivo es que Italia, como muchísimos estados en el mundo, y esto es verdad particularmente en Europa, tienen una demografía que es siempre más multicultural. El 10% de la población italiana, o sea, 6 millones dentro de los 60 millones de italianos, son extranjeros. Entonces hay una cantidad de casos de injusticia, diría yo, de personas que se confunden por que llegan a la cárcel porque se confunden su comportamiento con algo criminal, cuando la motivación, la razón que lo lleva a tener ese comportamiento, una vez clarificada bajo el perfil cultural, se revela algo perfectamente aceptable en la cultura italiana. Yo sé que México tiene una muy rica diversidad cultural interna dada por las minorías, entonces cuando hablamos de justicia y cultura no nos referimos en el libro solamente al fenómeno migratorio, aunque esto, debo decir, el enfoque principal de los casos italianos, pero nos referimos también al multiculturalismo interno, o sea, determinado por pueblos indígenas o minorías lingüísticas o de otro tipo, minorías que Wilkin Lica ha definido minorías nacionales. Por eso, esto es básicamente la estructura del libro y hoy tenemos tres autoras y participantes a la conferencia de Cagliari que os darán permitirán gustar el contenido de algunas contribuciones. Y digo solamente algunas palabras más sobre la metodología utilizada. Con Irene y Luis Efrén creemos muchos en la interdisciplinaridad. Entonces, aunque la mayoría de los participantes son juristas, son todos juristas que tienen una sensibilidad abierta hacia la antropología, la sociología, los estudios postcoloniales y de teoría crítica del derecho. Y hemos hecho no simplemente una justa posición de estudiosos, sino una justa posición, una interpenetración de metodología en nuestros contributos. Y la segunda metodología cerca de la interdisciplinaridad que hemos utilizado es la comparación. Creemos mucho en la importancia de paragonar, creemos en la circulación de los modelos, en este caso de los argumentos que los jueces han utilizado en varios estados. El libro está limitado a Occidente, a Norteamérica y Europa, pero la metodología comparada creemos que siempre es aportadora de más conocimiento y más soluciones prácticas. Con esto he ilustrado brevemente
la estructura y la metodología del libro y paso la palabra a nuestras ponentes. Invitaría primera la profesora Letizia Mancini, que ahora os introduzco, os describo brevemente, porque es muy largo su formación. La profesora Letizia Mancini es investigadora en Sociología del Derecho en la Universidad de Milano, donde es también profesora titular del curso de Sociología del Derecho y Antropología Jurídica. Tiene un doctorado en Sociología de Instituciones Jurídicas y Políticas por la Universidad de Macerata y ha desarrollado investigaciones y muchísimas publicaciones sobre el tema de inmigración, diversidad cultural, derechos humanos, sobre grupos vulnerables, y entre otros ha estudiado los romas, o en inglés gypsy, la más grande minoría europea. Y entre sus publicaciones me gusta mencionar algunos de sus libros, como la diversidad, traduzco al español, son en italiano, La diversidad cultural entre derecho y sociedad e Introducción a la antropología jurídica. Letizia, tiene usted la palabra y prego. Non ti sentiamo. Bueno, ahora sí, pero ¿verdad? Sí, ahora perfecto. Sí, muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias a Irene. Soy realmente muy feliz y honorada de estar aquí en la Academia Interamericana de Derechos Humanos y por tanto agradezco muchísimo por esta invitación. Y agradezco mucho a Irene por el proyecto de este libro. Este libro es una etapa muy importante, como ha dicho Irene, de un camino entre académicos, juristas, antropólogos, sociólogos y jueces, abogados y otros profesionales de la justicia que se enfrentan con cuestiones y conflictos multiculturales derivados de diferentes formas de vida, de interpretaciones del mundo diferentes, en todo el mundo, en todas las sociedades, como consecuencia de la migración más o menos recientes o en relación con minoría en sentido político y no numérico necesariamente autóctonas. Latinoamérica y Centroamérica lo muestran perfectamente. El tema de la cultura, del pluralismo normativo, del pluralismo jurídico, es cada vez más relevante. Muchas de las dinámicas que pasan por nuestras sociedades y sistemas jurídicos no pueden entenderse a menos que tomemos nota de que junto con el derecho oficial hay un universo que el primero no puede dejar de conocer y de reconocer, con el que la ley no puede dejar de interactuar, porque las pluralidades de normas que se conectan con formas plurales de entender las relaciones sociales, las relaciones familiares, con la pluralidad de sistemas de significados que las personas atribuyen a la realidad y a través de los cuales se orienta en el mundo en el que se encuentra. Creo pero que el pluralismo cultural y normativo como hecho que caracteriza nuestras sociedades va acompañado de un principio que es un principio normativo fundamental de los sistemas jurídicos y políticos democráticos, es decir, el pluralismo de valores. La sociedad pluralista es de hecho la sociedad en la que el espacio público incluye para el mismo campo de acción diferentes opciones de comportamiento. Por lo tanto, también vínculos, estilo de vida, nuevas prácticas, en la búsqueda continua de un equilibrio entre derecho y principios fundamentales. Lo que es evidente en la literatura y sobre todo en la jurisprudencia, y este libro me parece que lo confirma muy bien, es la centralidad de la familia como lugar de observación y como lugar de potenciales conflictos entre culturas, dicho entre comillas, y las razones son muy claras. ¿Por qué? Porque los valores y las normas familiares, las diferentes formas de entender las relaciones familiares, las diferentes concepciones de la infancia, de la edad adulta, lo que es bueno para el niño y para el adolescente, cuáles son sus derechos y deberes, la idea de autonomía, de vulnerabilidad, tienen de hecho una base cultural sólida, muy fuerte. Por lo tanto, la familia es un entorno altamente normativo
en el que las personas siguen sus propias concepciones del bien y las transmiten a las generaciones más jóvenes. La familia es, por otro lado, una de las instituciones sociales, lo sabemos muy bien, que más normas impone a sus miembros, comprimiendo en algunas maneras la voluntad y la libre elección, especialmente de los menores. Las mujeres y los niños están casi siempre en el centro de los conflictos multiculturales. Una confirma es el hecho que, con referencia específica a Italia, son precisamente los tribunales de minores, il tribunali dei minorenni, los primeros en la historia en ocuparse de los casos relacionados con la diversidad cultural y tener que pensar de manera intercultural conceptos y principios jurídicos particulares. En este escenario, mi contribución al libro, del título El matrimonio invisible y los derechos del niño, reflexiones a partir de una reciente sentencia, se centra en un universo normativo profundamente diversificado y complejo internamente, en el que con frecuencia se encuentran prácticas culturales desconocidas y por lo tanto no reconocidas por los sistemas jurídicos nacionales, y a veces en conflicto con ellas. Me refiero al universo gitano y a la institución del matrimonio. En algunas comunidades gitanas el matrimonio puede seguir reglas y ritos particulares relacionados a la tradición, a las costumbres, y no siempre cuando esto ocurre, los cónyuges registran su unión siguiendo las reglas del derecho nacional donde viven. Por lo tanto, este matrimonio es invisible para la ley y por lo tanto casi siempre sus efectos. Además, estas formas de matrimonios tradicionales es bastante común, particularmente en situaciones de degrado y marginalidad social, lo que es la situación de los, pido ayuda por el castellano, campos nómadas, que son lugares muy relacionados, una forma de habitar y contener a esta población toda italiana. Es típicamente una política, se habla en Italia de una política dei campi, para decir que los gitanos pobres en su mayoría viven en estas estructuras más o menos legales, ilegales, ¿no? Que en italiano se llaman campi nomadi, campos para los gitanos. Los protagonistas de este caso, o sea, del caso objeto de mi contribución, son precisamente dos jóvenes gitanos de 21 y 15 años, que viven en el mismo campo con su familia, con la familia de él, y están casados según los ritos y el costumbre seguido en su comunidad, en su propia comunidad. Desde el punto de vista de la legislación italiana, el matrimonio es invisible hasta que la niña de 15 años, interrogada por el juez del Tribunal de Menores, al que los padres del chico habían solicitado una custodia y respecto a la cual la niña había dicho que estaba en favor. El Tribunal de Sassari, precisamente por la historia que la joven había contado, considera la comisión del delito de actos sexuales con persona que ha dado su consentimiento, que pero es menor de 16 años de edad, y prevé la transmisión de los documentos al Tribunal de Primera Instancia de Sassari. La chica no ha hecho más que contar su propia historia, que es una historia común a muchísimos jóvenes, a muchísimas jóvenes gitanas que viven en los campos. Es decir, casarse según sus propias costumbres y ritos, incluso entre menores o con menores. Lo que para los jóvenes romaníes es probablemente una opción o al menos un camino de vida normal, encuentra en cambio en la legislación italiana, una barrera en el derecho penal y en el derecho civil. El derecho penal
prevé la protección del menor diferenciada en función de la edad. De modo que el acto sexual con menores se considera un delito cuando se lleva a cabo de un menor de 14 años. El consentimiento válido se alcanza a la edad de 14 o 13 años si ocurre entre compañeros de la misma edad. La convivencia, sin embargo, es una situación especial para la cual el legislador ha elevado la edad a 16 años. Según la Corte de Casación, el delito de actos sexuales con un menor se configura independientemente del consentimiento de la víctima, no solo porque la violencia es presumida por la ley, sino también porque el ofendido es considerado inmaduro, incapaz de disponer de su cuerpo en manera consciente. En otras palabras, estar entre los 14 y los 16 años, consentir y vivir son los requisitos previos necesarios y suficientes para la configuración del derecho, del delito. Fue precisamente en este punto que la defensa había vuelto a insistir, o sea que la norma castiga los actos sexuales llevados a cabo en una relación de falta de paridad, de supremacía del autor, en el condicionar a una menor de 16 años de edad y afirmando que en este caso no hay una situación de asombro, ni siquiera moral, siendo los dos novios ya cónyuges según su cultura. Así la defensa utiliza el argumento de la costumbre de las comunidades romaníes en la que es posible casarse con niñas menores de edad y sobre la base de esta consideración pide que se excluya la responsabilidad penal del acusado. Por el contrario, el juez excluye cualquier efecto de discriminación en esta práctica, ya que no se menciona en ninguna norma nacional el rito, el matrimonio tradicional. De una manera o de la otra, tanto el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelo y el Tribunal de Casación reconocen plenamente la relación de la pareja, el consentimiento de la niña, pero niegan cualquier reconocimiento al matrimonio tradicional. El único elemento que lleva al juez a imponer el mínimo esperado para el crimen es la diferencia mínima de edad entre los dos. Los matrimonios con y entre menores de edad se remontan a una compleja combinación de factores culturales y de otro tipo, que hay que tener en consideración. Otros factores vinculados, por ejemplo, a la pobreza, a la marginalidad económica y social, a la falta de otras oportunidades y perspectiva dentro de una comunidad romaní en la que se practican. Desde el punto de vista cultural, claramente el valor de la virginidad, especialmente la virginidad femenina, el mantenimiento de la continuidad cultural facilitado a través del matrimonio entre niños y el prestigio social asociado con el matrimonio son las razones más comunes por las cuales siguen siendo esta forma de matrimonio entre menores o con menores. En particular, la importancia social es tal que en algunos casos, si un joven no puede encontrar pareja por su cuenta, los padres también pueden intervenir a través de matrimonio arreglado. Un conocimiento no superficial del contexto dentro del cual es más frecuente este tipo de matrimonio, probablemente llevaría a considerar a esta niña de 15 años una persona más adulta de su edad biológica, a atribuir conciencia a su elección y a dudar de la idoneidad de sancionar penalmente la conducta del niño, del chico, claramente. En otras palabras, creo que en este caso podemos compartir la tesis de la defensa de que el espíritu de la norma incriminatoria no se adaptaba al caso concreto. La cultura representa el trasfondo, considerando el cual probablemente se da un sentido a la historia, y esto puede servir como papel de prueba, una contraprueba que permite al intérprete verificar la irrelevancia o la escasa relevancia penal del hecho. A connotar culturalmente las elecciones y la relación entre los dos jóvenes, es necesario también
tener en consideración a otros aspectos significativos que caracterizan la historia y el contexto de muchos menores romaníes casados, que necesariamente se entrelazan con la cultura y que también deben considerarse dentro de una jurisdicción culturalmente sensible. Como decía antes, la práctica de los matrimonios precoces debe situarse en el contexto en el que más se sigue, que es un contexto de marginalidad económica y social. Y entonces yo creo que, por un lado, sí los jueces tienen que considerar el factor cultural en su respuesta, en su sentencia, pero debemos preguntarnos si lo que consideramos cultural como una opción colectiva destinada a preservar la propia cultura no es también, y en el caso de las niñas gitanas sobre todo, el resultado de aislamiento físico, económico y social que es difícil de enmarcar como libre elección. El caso de los romaní muestra la dificultad de encontrar un equilibrio entre derechos, valores y principios, pero también muestra que la cultura no puede ser vista como un aspecto separado de la vida de las personas y de los grupos, sino que está entrelazada con variables aspectos de la vida económica que deben tomarse en serio para que las elecciones de las personas sean los más libres posible. Todo eso me parece que hace que la acción del tribunal sea particularmente compleja en las sociedades contemporáneas, exprimida, bueno, entre la interpretación literal que conduce a la aplicación indiscriminada de las leyes, como este caso muestra muy claramente, y la adaptación al caso específico de las normas sin saber hasta qué punto es permisible moverse. Creo que este libro y el proyecto que está antes y que seguirá, y lo esperamos mucho, entre académicos y profesionales del derecho, pueda en algunas maneras dar un contributo a una jurisdicción más sensible y más atenta a los derechos de las personas. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, profesora Letizia Mancini. Perdonad, tenía el audio desactivado y gracias. Sí, muy interesante ver cómo la teoría de la cultura se toma forma en un caso práctico como esto que nos has descrito, el caso del matrimonio romaní y el concepto de lo que es infancia y no infancia, de lo que es pedofilia y no es pedofilia, cómo cambia culturalmente. Quedamos en ámbito de la familia. Introduzco ahora la profesora Eleonora Ceccherini, que también ha contribuido al proyecto con un artículo sobre relaciones familiares, ortodoxia religiosa y patriarcado, y a la cual doy la palabra, ma no antes de haberla introducida al público mexicano que nos está atendiendo de Europa. Eleonora Ceccherini es profesora en la Universidad de Génova, donde enseña Derecho Constitucional y Derecho Público Comparado. Pertenece al Centro de Investigación en los Sistemas Constitucionales Comparados de la Universidad de Génova. Es también miembro del Consejo Directivo de la Asociación Italiana de Estudios Canadienses y es autora de muchos artículos sobre forma de estados, derechos fundamentales, minorías y libertad religiosa. Entre sus muchas publicaciones me gusta recordar dos libros. Uno traduzco en italiano, traduzco al español el título, es sobre la codificación de los derechos en las recientes constituciones, y el otro es Igualdad y Identidad, un estudio de derecho comparado. Eleonora, tiene la palabra y gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos el tema que has desarrollado en el proyecto. Prego. Gracias, profesora Ruggio.
Agradezco al comité organizador del encuentro y un agradecimiento especial a las amigas Elenia Ruggio e Irene Spigno y al amigo Luis Efren Ríos. Mi tarea sería comentar el volumen en general, porque es siempre difícil comentar un libro al cual se ha contribuido, porque el riesgo es, como recita un proverbio italiano, quien se elogia se mancha, ¿no? Chi si loda se imbroda. No sé si hay algo de parecido en español, pero se quiere entender que es una mala leche hablar de propios trabajos en manera elogiativa, ¿no? Y a tal fin yo quisiera destacar algunos perfiles de la obra que se va presentando, poniendo al lado mi ensayo, queriendo poner en luz cuáles sean los rasgos más llamativos del libro. El primer valor es que es una obra, ya lo comentó la profesora Ruggio, que va y la profesora Mancini también, que va más allá de la pura investigación académica, porque encarna el tentativo de un diálogo entre los profesores y los operadores del derecho, los profesionales del derecho, que sean abogados y jueces. Y creo que esta finalidad sea bien exprimida por el Observatorio sobre la Justicia, la Protección Internacional y Diálogo Transculturales, además por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de Coahuila. Otro perfil que tiene que ser destacado es que el volumen es el conjunto de distintas disciplinas. Ya la profesora Ruggio lo comentó, lo ha subrayado, pero yo diría no tanto disciplinas, sino sensibilidades culturales que pueden ser a la altura de dialogar de manera fructífera. Mirando a los ensayos, quisiera subrayar cómo hay un hilo rojo que los vincula, es decir, el planteamiento del pluralismo cultural y sobre todo la invocación del esfuerzo de dejar la perspectiva legal del occidente, no porque equivocada o no más actual, sino porque totalmente dependiente de un enfoque que imagina que cada persona carezca de connotaciones específicas de tipo cultural o religioso y tenga no sé si puede decir, un equipaje valorial homogéneo. Y por lo tanto la perspectiva tradicional ignora que las personas actúen influenciadas por sus raíces culturales. Lo que se debate en el volumen es acerca de la conciencia que el derecho que se aplica en las sociedades occidentales sea el fruto de una elaboración western-based, que no es neutra, sino culturalmente orientada por la mayoría. Si queremos, si luchamos por la prevalencia de la justicia, hay que ampliar la noción de derecho que tradicionalmente conocemos. Se tiene que rechazar la existencia de un estatus único para todas las personas, regulado por la normatividad general. Esta perspectiva, me parece, es muy fuerte en el ensayo de la profesora Dendes Renton, que indica sentencias donde la consideración de la cultura de las partes procesuales tenía que ser considerada. Específicamente, la autora ha hecho hincapié en la necesidad de acreditar los expertos culturales, al fin que sean aptos a
ilustrar, a explicar el background cultural de las partes, sea en un juicio civil que penal. Un otro aspecto que me llamó la atención del mismo ensayo es el enfoque sobre el papel del jurado, que en muchos ordenamientos juega un papel determinante. Me parece que la autora invoca un tipo de, entre comillas, jurado espejo de las partes procesuales, porque mejor apto a comprender sus razones. Esto es un tema muy debatido en los Estados Unidos, hay mucha literatura, pero quiero apuntar que, por ejemplo, en Canadá, donde hay un debate multicultural muy desarrollado, en la sentencia Coco-Pineis del 2015 se declaró que no hay algún derecho a tener un jurado que refleje la cultura del acusado. Entonces se rechazó claramente esta posibilidad, esta sugestión. En relación al Canadá, hay un interesante ensayo de Heisenberg donde se reflexiona en relación a una ola de conservatorismo, yo diría, que actualmente aspira a defender los derechos de la cultura de la mayoría, que sería puesta en peligro por las reivindicaciones multiculturales. El miedo expresado por la autora es que el planteamiento conservador pueda arrestar las políticas inclusivas de las minorías en el Estado canadiense. Proprio la posición de las minorías es el enfoque del escrito de Faublet y Wetters, que el escrito enfatiza el papel del juez que, como ya la professoressa Ruggio y la professoressa Mancini dijeron, es el punto central, el enfoque central del proyecto y del volumen. El ensayo de Faublet es una defensa del activismo judicial, del cual a menudo los jueces son acusados, sobre todo porque no tienen una legitimación democrática. Faublet y Wetters puntualizan cómo los tribunales pueden ser los únicos instrumentos a través de los cuales las voces minoritarias pueden ser oídas. De lo contrario, las minorías no podrían, numéricamente hablando, aspirar a influir en los órganos deliberativos. Una nota de crédito del volumen es que no se ocultan los perfiles críticos de un enfoque multicultural a los procesos. De esta perspectiva se da cuenta en el ensayo escrito por Heisenberg, por la profesora Heisenberg, que titula un su párrafo "Three Risks of Protecting Minority Cultures". Los riesgos son tres. El primero, las relaciones de poderes que se perpetúan al interior de las minorías, del grupo minoritario, que podrían silenciar voces disidentes dentro los grupos, reutilizando dinámicas opresivas del tipo mayoría-minoría en un diverso contexto. Segundo riesgo, el peligro de confundir cultura con marginalidad social. Ya la profesora Mancini dijo algo sobre este perfil. Tercero riesgo, simplificación de la narración de la diversidad cultural que puede fortalecer estereotipos. Un otro quid pluris, valor añadido del libro, es que los autores se enfrentan con el desafío de comentar y analizar sentencias que concretamente
enseñan el conflicto con la perspectiva del pluralismo cultural. Y estas sentencias se enfrentan con temáticas muy controvertidas sobre temas muy sensibles, como la protección de los menores, profesora Mancini, Lovati, Bellucci, y de una perspectiva compleja también Ruggio e Doth, no sé cómo se diga, cómo se pronuncia el apellido de la profesora Doth, ok, y otro tema muy sensible y muy común en los debates multiculturales, la subalternidad de las mujeres, específicamente en el volumen de las hijas, de las relaciones con la familia. Y por fin hay un ensayo sobre el tema de los símbolos religiosos de una religión minoritaria, en el ensayo de Rigoni, que analiza el caso del Kirpan. Me permito aquí decir que la sentencia de la Corte de Casación no ha estado una sentencia de gran abertura, no sé cómo se puede decir, de gran respiro, ma en el derecho comparado podríamos leer la sentencia Multani della Corte Suprema de Canadá, que tuvo otra perspectiva sobre más o menos el mismo tema. Finalmente una ocasión para hacer una última reflexión. Encima de todo a estos últimos ensayos sobre temas así específicos, hay una especie de convidado de piedra que entra y sale sin adquirir contornos nítidos y claros, que es la religión. Es decir, el tema es cuánto la religión influye sobre los comportamientos de las personas y qué peso ofrecer a los sentimientos religiosos en un debate judicial. En este sentido, los ensayos de Faublet y Heisenberg, y de una forma particular también Shah, intentan el esfuerzo de enfocar este punto, que però es muy proteiforme y que merecería una profundización distinta, sobre todo en relación en los procedimientos judiciales. Quiero decir que cultura y religión pueden poner problemas distintos en los juicios. Y bueno, yo creo que mi tiempo se acabó y muchas gracias por la invitación. Pido disculpas por el idioma y un agradecimiento y gracias por la invitación también. Gracias a la profesora Ceccherini, que nos ha proporcionado un análisis más profunda del libro. Así el público ha podido tener una visión total, casi completa de los contributos y de los diferentes temas que tocan. Entonces, como tú no quieres lodarte, te lo doy yo, porque tu artículo también es muy interesante, como todos, y enriquece mucho el debate sobre
la dimensión cultural que los jueces consideran en la familia. Y ahora es el momento de introducir last but not least, la última ponente, la doctora Eugenia Relaño Pastor, que es investigadora en el Departamento de Derecho y Antropología del Instituto Max Planck de Antropología Social en Halle, Alemania. La doctora es doctora en Derecho por la Universidad de Granada y es también una activista de los derechos de las minorías y de las mujeres. Actualmente es técnica asesora en el área de migraciones e igualdad de trato del Defensor del Pueblo. Ha sido profesora visitante en numerosas instituciones como la Universidad de Ottawa en Canadá, la Universidad de California en Berkeley en Estados Unidos, el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Oslo, el Instituto de Derecho Comparado Europeo en la Universidad de Oxford y otras prestigiosas instituciones. Y es miembro del grupo asesor de expertos sobre libertad de religión y convicciones de l'OSCE. Sus principales líneas de investigación son libertad religiosa, minorías religiosas, diversidad cultural, igualdad y no discriminación. Eugenia Relaño Pastor ha participado a la conferencia de Cagliari como representante del Max Planck para ilustrar un proyecto muy importante que está construyendo un database para los jueces. El proyecto se llama QReady, o QReady es el acrónimo de Cultural and Religious Diversity. Por eso hoy hemos invitado a Eugenia para hablarnos más de este proyecto y también darnos sus consideraciones sobre el libro y la temática de justicia y cultura. Tienes la palabra, Eugenia. Muchas gracias a todos. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Antes de nada, antes de pasar a compartir con todos vosotros el PowerPoint que he preparado, antes de nada quería agradecer porque es para mí un privilegio escuchar en español estos temas. Es decir, el esfuerzo que habéis hecho Elena, Ruggiu, Eleonora, Leticia en hablar en español, y eso lo hago extensivo este agradecimiento a la Academia Interamericana de Derechos Humanos porque creo que es muy importante que estos temas no se queden en inglés. Yo realmente personalmente estoy ya como muy cansada de siempre en inglés, siempre se escribe en inglés y hace falta que esta difusión se haga en otros idiomas, desde luego en italiano y desde luego en español. Entonces, antes de nada, agradeceros la invitación y desde luego también como un apoyo a la Academia Interamericana de Derechos Humanos para que estos temas lo puedan divulgar. Sin más preámbulo, voy a pasar a compartir, voy a intentar compartir mi PowerPoint que he enviado anteriormente. Tengo que compartir pantalla. Y si se puede ver o no. Creo que sí, pero sí. Muy bien. Ok. Bien. Antes de nada, yo me veo, a todos veo pequeñitos y aquí puedo ver el PowerPoint. Bien, ha sido todo pues un honor participar primero en la conferencia de Cagliari. Muchas gracias, Elena Ruggiu, por la invitación, la oportunidad de escuchar allí a todos los ponentes, que luego lo escuché también en inglés, en la presentación del libro. Y bueno, quisiera un poco compartir con todos vosotros lo que aquí se está haciendo en la base de datos, que bueno, no una base de datos exactamente, va a ser algo más, espero. Y no solamente eso, sino también ciertas consideraciones del libro. Las consideraciones y las posibles, no voy a decir mejoras, el libro está publicado, pero posibles quizá ideas para potenciar libros o proyectos futuros. Sin más, comienzo digamos, mi valoración sobre el libro, que he intentado entender cuál era la dinámica. Como decía, como ha presentado anteriormente la profesora Ceccherini, ¿qué se pretendía con este libro? Con este libro he entendido, como leí todas las contribuciones, que lo que se entiende es ver cómo la cultura juega un papel muy relevante en la justicia en el momento
de lo que se dice en inglés adjudication en el momento de tratar los temas en los tribunales. Por tanto, algo muy importante que tenemos que dejar claro es que esto tiene que ver con jueces y tiene que ver con tribunales. Pero también quiero yo hacer ver que no toda la diversidad llega a los tribunales. Como ha mencionado antes Ilenia, actualmente no trabajo en el Defensor del Pueblo, pero he estado 13 años trabajando como asesora en temas de migración e igualdad de trato, y como profesora que soy de la Universidad Complutense de Derecho Eclesiástico, de Derecho y Religión. Todos los temas relacionados con el Islam, todos los temas con el acomodo, ya veremos, esa palabra no me gusta nada, pero bueno, es la que se utiliza. Y cómo, en mi opinión, los conflictos que llegan a los tribunales son mínimos. Incluso ahora estoy mirando a Leticia en los temas de los Roma, que también lo llevaba yo en el Defensor. Los casos de discriminación que llegan es un 4% de casos de discriminación. Hablando, por ejemplo, no quiero hablar ahora del Defensor del Pueblo de España, pero lo que me quiere decir es que lo que llega a los tribunales es muy poco de lo que realmente existe. Por tanto, lo que se pretendía hacer con esta base de datos que ahora pasaré a explicar, no solamente es ver la cultura cómo juega un papel muy relevante y los jueces cómo tratan los conflictos culturales, sino también dónde se puede ver también esos conflictos, que luego pasaré quizá a mostraros cómo se hace en la base de datos. Bien, el libro. Por tanto, el libro es Justicia y Cultura en los tribunales, y yo lo he titulado la valoración del libro en los tribunales y fuera de los tribunales, simplemente para insistir como una propuesta del siguiente volumen de dónde hay conflictos culturales en todos los equality bodies, en todos los human rights national institutions, y cómo llegan las culturas, porque la gente no tiene dinero para los tribunales, valen solamente, no tienen dinero en donde es caro, luego en España es bastante caro. Entonces, ¿dónde se juega la cultura en otros actores? ¿El qué? Vamos a ver, el qué del problema son los conflictos multiculturales. Y lo he titulado en sistemas multiculturales muertos. ¿Por qué digo muertos? Porque la retórica del multiculturalismo is dead, multiculturalismo está muerto, la hemos oído todos los académicos desde el año, pues no sé, yo diría desde el año 2000, luego en el 2005 David Cameron dijo el multiculturalismo está muerto. Merkel el año pasado, bueno, en el 2016 y el año pasado, como digo también, de los 15 de todos los refugiados que vinieron sirios, declaró miles de veces en televisión, multiculturalismo, no nos gusta esa palabra. A pesar de que no gusta digamos, en los medios políticos, ni en los medios de comunicación, se sigue utilizando en el ambiente académico. Bien, yo soy muy multiculturalista y mi tesis la inicié en Canadá, así que comparto con Eleonora, porque era sobre minorías religiosas y multiculturalismo, el concepto. Pero antes de utilizar un concepto, creo que hubiese sido necesario hacer un tipo de precisión en el libro que entendemos por multiculturalismo. Porque en castellano diferenciamos en español multiculturalidad y multiculturalismo. Uno es una descripción de lo que es la diversidad cultural, multiculturalidad, y multiculturalismo sería una teoría más política. Por tanto, en la estructura del libro, son observaciones, meras observaciones porque el libro me ha encantado y simplemente para tener en cuenta para futuras colaboraciones. ¿Qué se entiende por multiculturalismo? Luego, en segundo lugar, porque insisto que lo han enterrado, digamos, está ya metido en la tumba hace mucho tiempo, lamentablemente, aunque no es cierto, porque el multiculturalismo, como nunca, está vivo, y ahora lo llamamos interculturalismo porque nos gusta más. Pero bueno, eso es otro asunto que no es el del libro. Segundo, ¿a quién va dirigido el libro? ¿O quién recoge? Está dirigido, o los actores principales del libro son la posición de los jueces, de poder legislativo, el judicial, y otros actores. ¿Por qué digo otros actores? Digo que no solamente, insisto en la idea, que el derecho en acción, cuando toma en contacto la cultura y la justicia, no solamente se ve en los tribunales, sino también en otras defensorías, como por ejemplo la Defensoría de Derechos Humanos o en otro tipo de instituciones. ¿Cómo? ¿Cómo se ha hecho el libro? Bien, ¿qué recoge el libro principalmente? Principalmente son técnicas, instrumentos judiciales, principios y patrones de decisión en los tribunales para lidiar con conflictos jurídicos que plantea la cultura y la religión, o de manera separada o de manera junta. ¿Y cuál es la finalidad del libro? La finalidad del libro es una finalidad descriptiva, pero también en la introducción el profesor Ruggiu dice muy bien, también prescriptiva. ¿Qué es una justicia cultural? Pues bien, yo he echado en falta quizás un poquito más de desarrollo en la introducción, qué se entiende por justicia cultural.
porque sin duda alguna lo que se entiende, lo que Allison entiende en procesos criminales o penales en Estados Unidos es muy diferente del concepto de justicia cultural probablemente de los matrimonios romaní o de gitanos precoces, llamamos nosotros, o infantiles en Italia. Por tanto, ¿qué significa justicia cultural? Entonces, en primer lugar, esas son breves aproximaciones al libro y si puedes, y si me lo permite también profesora Ruggiu, de hacer una pequeña observación, es que todas las aportaciones, primera parte general y segunda parte italiana con unos casos muy interesantes, a mí me hubiera gustado haber habido una conclusión, es decir, una tercera parte en la que se hilvane o se cosan todas las ideas y se haga una propuesta, no una propuesta, pero al menos dónde están los hilos conductores, dónde están los trends, dónde se puede ver comparación. Le hubiera dado como un impacto más en el discurso. Y digo, insisto, que era simplemente anotaciones de cómo he visto y cómo he leído el libro. Bien, sin más, voy a centrarme quizás en el capítulo que ha aportado el Max Planck Institute, escrito por la profesora Foblets, la directora del instituto, y Larissa Peters, que ellos lo titulan La pluralización de las sociedades europeas y el papel de la judicatura. Como ha mencionado también Ilenia, efectivamente es sobre jueces y el departamento, donde estoy ahora mismo investigando, llevo 3 años y medio y ahora regreso, en breve regresaré a la Complutense, aunque sigo vinculada al proyecto Curedi. Vine para establecerlo, para darle digamos, el impulso y para redactar los documentos fundantes del proyecto. Y el libro, de hecho, cuando lo presentamos en Cagliari, si recuerda Elena, estamos todavía muy verdes, como se dice en español, explorando con los templates y con la metodología. Y ahora os mostraré que hemos avanzado bastante en 3 años y por dónde va el proyecto. Pero antes de eso, brevemente, si me permiten, voy a dar varias anotaciones sobre el capítulo que presenta el Max Planck, puesto que pertenezco a Max Planck. Bien. La profesora Marie-Claire Foblets y Larissa Peters insisten que se puede aproximar o se puede tener una aproximación al tema de la justicia y el derecho desde 3 marcos normativos. El transnacionalismo jurídico, basados en Cotterrell, la diversidad cultural y el multiculturalismo. Estoy haciendo referencia al capítulo, aunque personalmente no estoy de acuerdo, en el sentido de que no es que esté de acuerdo, pero lo veo de otra manera. En primer lugar, estoy de acuerdo con ellas en el transnacionalismo. Hoy en día, sobre todo en derecho de familia, es algo fundamental. No solamente por los movimientos migratorios, sino ya por la propia diversidad que está en otras sociedades. Hago aquí una pequeña nota a pie de página que yo intentaría de vincular, si se puede, en cuando se pueda, la inmigración del tema de los conflictos culturales. Vienen con la inmigración, pero es que la diversidad está ya en Europa. Es que el problema es siempre que hablamos de cultura, que siempre hablamos de los inmigrantes que llegan en barca. No, y me dedico mucho a la inmigración. La diversidad es europea. Y estos que han venido son también europeos. Por tanto, hay que empezar a hablar de diversidad europea en Europa y no por movimiento migratorio. Eso es simplemente como una especie de hincapié. El transnacionalismo jurídico se traduce en cómo el juez tiene que aplicar, por un lado, sí, vamos a seguir el ejemplo del inmigrante que viene con sus propias costumbres del derecho de familia y con parámetros internacionales de derechos humanos junto con parámetros nacionales de derechos internos. Y el juez se ve en la tesitura de tener, por un lado, el ordenamiento jurídico internacional, por otro lado, los derechos personales de las personas que han llegado, insisto, que no tienen por qué ser inmigrantes, digamos leyes personales, y en tercer lugar, el derecho estatal. ¿Qué se hace? Ahí es donde tenemos que empezar a investigar. Un modelo, otra manera de ver la diversidad cultural y ellas lo utilizan de una manera empírica. ¿Cuál es la diversidad cultural de una manera empírica? También tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de diversidad cultural muchas veces se hace también un juicio de valor. No solamente hay que describir la diversidad cultural, sino no nos engañemos que a veces hay también una aproximación cualitativa a cómo se aprecia esa diversidad cultural que no aparece en este capítulo. Y el multiculturalismo, de nuevo, el multiculturalismo ahora mismo ellas lo enfocan de una teoría de las minorías, ha sido así y lo sabe Leonora Ceccherini porque conoce Canadá y dónde nace, cómo nace, cuál fue pero hoy en día el multiculturalismo, tal y como se entiende, es sobre teoría de las minorías sí y no.
Es decir, ahora entiende y abarca mucho más. Entonces yo también lo pondré en un marco mucho más amplio. Vamos a irnos directamente. ¿A qué se enfrentan hoy en día los jueces? Y qué es lo que estamos viendo nosotros en nuestra base de datos que ahora pasaré a explicar. Primero, el problema de la defensa cultural. El problema de la importancia del peritaje sobre los elementos culturales. ¿Hasta qué punto vamos a llamar a un antropólogo que nos diga la relevancia de la ceremonia de honor al pene? Y hago referencia a un capítulo de Erika, que estoy aquí, que escribe con la profesora Ruggiu, un magnífico capítulo que discutimos aquí en casa, en House, y que ahí se ve muy bien el valor del antropólogo para decir qué es un abuso sexual y qué es una práctica cultural. La importancia también de la cultura en la argumentación jurídica. No tenemos que olvidar nuestros jueces, y ahora estoy hablando de los jueces españoles y en general, son jueces mayoritariamente con una cultura que no está abierta aún a grandes diversidades culturales y que funcionan con parámetros, bueno, iba a utilizar una palabra incluso patriarcales, un poquito feminista, pero no voy a entrar por ahí, pero con parámetros muy definidos y con poca flexibilidad para los asuntos culturales. Va cambiando, pero va poco a poco. ¿Cómo se pondera los intereses y los derechos? Eso es fundamental también cuando viene al juez. ¿Y cuál es la cultura jurídica? Dependiendo de la cultura jurídica del juez, va a resolver de una manera o lo va a resolver de otra. Bien, cómo el departamento ha ido involucrándose en la formación de jueces. Bien, se ha empezado a hacer, en primer lugar, el capítulo da nota o toma nota de algo fundamental. Primeramente, hay un mayor aumento de recursos a los tribunales, pero no porque los tribunales sean más fáciles de acceder, sino porque hay más conflictos. Más conflictos y la gente, donde no hay defensoría del pueblo, organismo de igualdad y demás, la gente va directamente a los tribunales. En segundo lugar, no existe una adecuación normativa a la diversidad. No conozco, y es posible que me equivoque, por tanto abro el foro para que por favor se me corrija, en el entorno europeo no existe una ley doméstica o nacional específica sobre la diversidad religiosa en sí. En España hay leyes, hay programas de inclusión para los Roma. Hay una ley, hay una orgánica de religiosa del año 80, que fue la primera ley con la democracia. Hay un observatorio de pluralismo religioso que fomenta prácticas e instrucciones, pero no hay una ley en general que, de alguna manera, se haga eco de la diversidad. Y en tercer lugar, las respuestas que dan los jueces son respuestas ad hoc. Y, por tanto, es muy difícil sacar tendencias generales. Y luego, además, también menciona en el capítulo, para aquellos lectores, que yo lo animo mucho a que lo lean el libro, es maravilloso, la jurisdicción y los problemas de cultura y religión llegan a las dos grandes cortes o tribunales supranacionales. Por un lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, si cogemos un caso, por poner ahora mismo algo en lo que trabajo bastante, que es el tema de la diversidad religiosa en el empleo. Si cogemos cómo ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el acomodo, insisto que no me gusta la palabra acomodo, porque parece que estamos acomodando algo que no incomoda, y no, para mí es una cuestión de justicia, pero bueno, no ese es el tema. Cómo ha acomodado los signos religiosos en el empleo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy diferente a cómo lo ha resuelto la Corte de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué diferente? ¿Cómo han dicho el balance o la ponderación de intereses y derechos? Creo que son cosas que tenemos que reflexionar. El departamento empezó, y más en concreto, profesora Fornet, hace tiempo a mirar el derecho de antropología, a preocuparse por estos conflictos. De ahí nace el proyecto Religare, algunos de vosotros lo conoceréis, que es un proyecto que tuve de 2010 a 2013, donde mayoritariamente eran expertos jurídicos y profesores de derecho, especializados en derecho y religión, que vienen a dar una muestra de cómo se resuelven las principales, o cuáles son las principales sentencias y problemáticas, digamos, en 4 áreas: familia, empleo, espacio público y apoyo estatal a las religiones. En 9 países de la Unión Europea, entre ellos incluía España. Ese proyecto finaliza, la profesora Fornet funda ya el Departamento de Derecho y Antropología en el Max Planck y empieza a pensar en otro tipo de colaboración, siempre con vista a los jueces. ¿Cuál es la colaboración del Max Planck con los profesionales de jueces europeos? Bien, empezaron en el 2015, existió la primera, digamos, primer encuentro que se realizó en Bruselas con más de aproximadamente
35 jueces europeos para saber cómo poder dar algún tipo de guía o cómo estudiar la cultura en la resolución de conflictos en los tribunales. Para eso, el departamento se hizo cargo de recopilar una encuesta a más de 100 jueces de 14 países y ahí hubo dos grandes conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. La primera, la necesidad de nuevas respuestas legislativas. Muchos jueces pensaban que ellos no tienen por qué lidiar con los problemas culturales, que a lo mejor lidien de parlamento y que me dé una ley que yo pueda aplicar, esto es un juez civil claramente, nada que ver con digamos, el common law, donde yo me diga exactamente qué aplicar. Y en segundo lugar, nació la necesidad de formación desde diversidad cultural, desde la antropología. Y a partir de ahí, y ahí yo ya estaba en el departamento, ya nos sumamos a realizar cursos de formación a jueces a través del European Network, o mejor dicho, del Consejo Europeo de la Judicatura, para formar a jueces en materia de antropología. O más que eso, o más que antropología, de tener en cuenta los elementos culturales. Hemos hecho 3 reuniones hasta ahora, en Wiesbaden en 2008, en Utrecht en 2019 y en Halle en el 2020, fue online por tema de la pandemia. No voy a entrar salvo que haya un debate, o que queráis saber cómo hemos hecho, cómo se hace este tipo de formación, qué le damos a los jueces, qué materiales, y con la dinámica no voy a entrar en eso, voy a pasar directamente al proyecto del cual soy coordinadora científica, que es el proyecto CUREDI, que efectivamente, como ha dicho Ilenia, es el Cultural and Religious Diversity Database Project. Paso directamente a describir brevemente en qué consiste. Bien, ¿qué es lo que se pretende? Precisamente por Religare se dio cuenta la profesora Follett que hacía falta tener más datos de cómo lidian los tribunales domésticos o nacionales con la diversidad. En principio, Religare era religiosa. Aquí hemos tendido al término cultura, es decir, diversidad religiosa y cultural. Como ha dicho la profesora Mancini, cultura y religión es difícil. Primeramente son dos términos que es muy difícil de definir. De religión no hay una definición y de cultura hay muchas también. Con lo cual, cuando nos encontramos para, digamos, la metodología de establecer esta base de datos, empezamos a hacer una metodología bottom-up. No voy a hablar de toda metodología, pero exactamente qué se quiere conseguir. Bueno, queremos recopilar datos, no solamente de tribunales con sentencia, sino también regulaciones, instrucciones, documentos públicos. Para mí, que vengo del Defensor del Pueblo después de 14 años allí, he visto cómo modificando una instrucción de la Dirección General de Policía para permitir que las mujeres con velo se dejen tomar la fotografía y puedan aparecer en sus permisos de residencia, ya hay un conflicto cultural resuelto por la Administración aplicando una instrucción general de cómo cubrir el cabello. Por tanto, simplemente para mostrar cómo la diversidad se juega en otros tableros, ¿no? Luego, vamos a incluir la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza. Y además la diversidad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, los países europeos que componen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Intentamos hacer un examen de los diferentes resultados en los tribunales aplicados, digamos, los mismos casos en distintos tribunales en cada país. ¿Qué queremos conseguir? Queremos conseguir una comprensión y una medición de lo que yo llamo la brecha entre el derecho o el law as a text, el derecho como derecho, y el law in action. Cuando el derecho se aplica y cómo se aplica, hay una brecha. ¿Cómo está esa brecha? ¿Dónde están los gaps? ¿Dónde están las zonas grises? ¿Dónde están las lagunas? ¿Cómo se puede cubrir? Etcétera. Normalmente se hace con guía práctica. Y después proporcionar datos fiables y segregados, tanto de jurisprudencia, legislación, práctica administrativa y doctrina. Bien, la función en general de este proyecto, que todavía no es público, es interno, es construir la base de datos, pero también monitorear las diferentes bases de datos existentes. Es decir, no vamos a inventar nada nuevo, no estamos inventando la rueda, pero vamos a hacer algo diferente, pero tenemos que tener en cuenta qué bases de datos hay anteriores para hipervincularlas. En segundo lugar, la idea es identificar qué patrones comunes, y ahora me viene en mente muchísimo después de haber leído este libro, porque muchos de los casos que se comentan aquí tenemos de otras jurisdicciones, y sería precioso que en nuestro trabajo aquí poner juntos cómo un juez decide cuando es honor killing, no me sale en español, pero bueno, el honor killing en Alemania o en Italia o en Dinamarca.
o como por ejemplo los matrimonios forzados en Bulgaria de Roma tiene una solución judicial diferente a la que ha ofrecido por ejemplo la profesora Mancini. Otro de las funciones es identificar los modos que pueden favorecer la diversidad cultural y religiosa en la aplicación del derecho. ¿Qué tipo de técnicas favorecen y cuáles no? En cuarto lugar, facilita un marco amplio para estudiar más en profundidad las disparidades de los estudios que hay sobre la diversidad religiosa y cultural en Europa. Por tanto, mapeamos todo lo que existe en Europa en distintas jurisdicciones. Y por último, facilita la comprensión de los sistemas jurídicos propios entre jueces y académicos. Muchas veces, mirando cómo mirando o estudiando otras soluciones jurisprudenciales en otros países, se nos da una clave de cómo entender en nuestro país la resolución de conflictos culturales. Bien, ¿cuál es el valor añadido de este proyecto? Como he dicho, mostrar diferentes respuestas en los ordenamientos jurídicos en temas similares, identificar puntos de común y de diferencia, dar un marco explicativo por temas, mostrar cómo decisiones judiciales se apoyan en diferentes presupuestos jurídicos. A veces el tema, ahora estoy pensando, por ejemplo, en los adventistas del séptimo día en Italia. Tenemos un miembro, David Strazzari, que sus casos, su análisis, tiene un enfoque desde el sistema, digamos, el no discriminatorio, mientras que en España casi todo se soluciona por el tema de libertad religiosa. Entonces, cómo cada país aplica al mismo tema el parámetro de no discriminación o el parámetro de derechos humanos, aunque sé que la no discriminación es parte de los derechos humanos, pero bueno, uno u otro. Ofrecer respuestas a preguntas difíciles sobre cómo interpretar distintas leyes, sobre todo las leyes que son mayoritariamente neutrales, aparentemente, mayoritarias neutrales, y sea una plataforma de referencia para académicos, jueces y operadores jurídicos en general, pero también para políticos. La idea sería, eventualmente, cuando lo lancemos, que una persona en Berlín pueda saber cómo tratar un cuerpo, digamos, el cuerpo de un budista muerto en un hospital en Barcelona. De hecho, hay una guía sobre cómo tratar los cuerpos, una guía de diversidad religiosa en hospitales en España, en concreto en Cataluña, en concreto en Barcelona, que puede ser muy útil para cualquier persona en Europa. Bien, el Jurel, en pocas palabras, somos ahora mismo 56 colaboradores, que con los miembros en general externos somos 19 instituciones colaboran en el proyecto, dentro del departamento somos 13 y cubrimos 19 países actualmente. Y 19 países no todo cubierto, sino va por temas, lo que vamos cubriendo. Los temas son 16 temas, simplemente os voy a mostrar un poquitín para que tengáis una idea. No puedo ver, disculpadme que voy a moverla esta, bien. Simplemente, ahora mismo tenemos 343 decisiones judiciales o sentencias sobre 16, aquí hay 15 temas. Es decir, educación, en empleo, hospital y sanidad, nacionalidad, financiación, estatuto personal, familia y herencia, que prácticamente, de hecho, de familia en la mayoría, el cuerpo humano, toda la parte de circuncisión va ahí, y mutilación genital femenina, leyes, decisiones, actos de instituciones extranjeras, derecho internacional privado, inmigración y asilo, delito y pena según el derecho estatal, delitos, el derecho penal, privación de libertad, medio de comunicación, espacio público, reconocimiento estatal y cultura. Como veis, el total son 343 casos que tenemos ahora mismo en trámite. Y lo que hacemos, que ahora no voy a entrar tan de lleno, pero lo que hacemos es tenemos una ficha en la cual traducimos la sentencia de la lengua originaria al inglés, no toda la sentencia, extractos, y vemos exactamente dónde el juez se plantea un problema cultural. Cómo hace la ponderación de derechos e intereses. Si se basa en comparaciones, si se basa, digamos, en simplemente aplicar la ley. Y luego hacemos un comentario desde el enfoque de la diversidad, desde el enfoque jurídico, un enfoque sobre los conflictos culturales. Por tanto, son templates que le llamamos, sería fichas y análisis jurídicos desde el enfoque del pluralismo cultural, digamos, de la cultura y la religión del derecho. Por último, bueno, esta es simplemente la foto de lo que estamos ahora mismo en el proyecto. Y el impacto que queremos ver, o las oportunidades que tenemos en el proyecto es cómo impacta la cultura en la religión en los tribunales, en la legislación y las políticas públicas, tener una mayor comprensión de la diversidad cultural realmente en los tribunales, cómo se hace en la realidad. El objetivo es no proponer una estrategia, es decir, sino ser científico y mostrar lo que se está haciendo. Y sobre todo fortalecer el conocimiento del know-how, cómo abordar estos conflictos.
cómo se aborda la circuncisión, digamos, en Finlandia, en la que hay 4 casos exclusivamente, y cómo se aborda la circuncisión en Alemania. Y analizar y ver, como digo, la comparación. Me he acordado, por ejemplo, de la exposición de Leticia Mancini, simplemente te comento que estamos trabajando bastante en matrimonio de los Roma, de lo que llaman los early marriage, los matrimonios tempranos o infantiles, y tenemos a una gran experta búlgara que está haciendo su tesis doctoral en este tema. De modo que ella lo que hace es rellena, es decir, las fichas y agrupa los casos en función de si el tribunal lo considera como una circunstancia atenuante la práctica cultural y cuando no es atenuante. Y me parece maravilloso cómo el juez se enfrenta al elemento cultural del hecho, la práctica religiosa de los Roma del matrimonio, y cuando lo ignora completamente. Por tanto, en esta base de datos no solamente están las sentencias que reconocen el elemento cultural, sino las sentencias que deberían haberlo reconocido y no lo reconocen. Y ya está, porque si no me empezaría a hablar del proyecto y tenemos muchísimos temas, muchísimos casos, muchísimos participantes, y este simplemente es como un nutshell, en un pequeño resumen de lo que estamos haciendo, y abierta a cualquier tipo de aclaración. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eugenia. En 2 años desde la conferencia el proyecto se ha concretizado con mucha sustancia y es un instrumento precioso esta base de datos para los jueces y los operadores fuera de los tribunales. Ahora, sin más comentarios de mi parte, abriría el espacio para las preguntas del público, si hay alguna, aunque vamos un poco en retraso, pero Irene, no sé si ellos pueden intervenir o chatear. Pueden hacer ambas cosas, pueden chatear, pueden levantar la mano para que le abramos el micrófono, y también pueden hacernos llegar preguntas a través de las redes sociales. Ahorita le pregunto al equipo técnico si hay alguna pregunta en redes o hay alguien de los espectadores que quiere intervenir. Hay un espectador que está solicitando el uso de la voz. Lilian, no sé si la pueden subir a panelista. Quería agradecer a todo el público por haber tenido la paciencia de seguir todo el programa hasta aquí. Lili, ¿sí nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok, gracias. Perdón, estaba esperando ahí alguna indicación. Bueno, pues soy Lilian Sánchez Calderoni y primero que nada, pues quiero felicitar las exposiciones, las explicaciones. Quedé un poco así como entusiasmada con la explicación de la doctora Relaño y con todo este proyecto donde están haciendo esta base de datos, ¿no? Porque me parece que es así como un instrumento bastante interesante. Y quisiera nada más saber si a lo mejor en este proyecto que están desarrollando se afinarían también algunos detalles respecto de, bueno, sí, se mencionaba que un poco las temáticas y todo, pero a lo mejor un poco si están también analizando como las personas que se involucran, es decir, a lo mejor ahí tener, si hay cuestiones de género, cuestiones relacionadas con menores de edad, cuestiones relacionadas, no sé, con personas
que están en algún movimiento migratorio, vaya, así como alguna, además de la temática, como el tipo de persona a lo mejor que estaría involucrado en esta cuestión de tipo cultural, ¿no? Quizás para tener también un poco como ese espectro, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Bueno, en realidad si hay una base de datos jurídica, por tanto, la mayoría de la gente que compone una base de datos jurídica y antropológica, es decir, que lo que queremos es ofrecer, identificar en aquellas sentencias donde el juez necesita o ha usado la experiencia, el peritaje digamos, jurídico, digamos, antropológico o sociológico, normalmente antropológico. Entonces, realmente no tenemos a alguien identificado en tema de migración, alguien que tenga un background de migración, o en temas de transgénero, porque algo importante que no he dicho, es diversidad cultural y religiosa, pero cultura también incluye el género. Y tenemos a un colaborador especialista en género no binario y digamos, en transgénero. Por tanto, es muy importante también la cultura en un sentido amplio, ¿no? Pero no estamos identificamos a los equipos nacionales, vamos por países, y expertos que han tocado un tema. Por ejemplo, hablaba de matrimonio de Roma, tenemos a una chica que está haciendo la tesis doctoral específica, ella es búlgara, ella no es Roma, pero ha estudiado en la comunidad de Roma y ha hecho su trabajo de campo con los Roma y aporta todos los datos. Todavía no tenemos claro, y eso lo puedo compartir aquí porque lo que a mí me parece lo más interesante, porque una cosa interesante es traducir al inglés. Insisto, es que hoy en día el inglés es el latín y por tanto todo se tiene que escribir en inglés. Por eso agradezco mucho que sea esto en castellano. Pero traducir una decisión búlgara que nadie conoce de una estancia de un juzgado de instrucción, pues imagínense, ¿no? Es muy interesante tenerlo en inglés. Y asimismo, Finlandia o Dinamarca, incluso en español. En español, lamentablemente, en México, desde luego, sí, mucha gente habla inglés. En España no tanto. Y encontrar las sentencias traducidas no se traducen. Entonces, es un ejercicio que, insisto, que estamos haciendo entre muchas lenguas diferentes, países, vamos creciendo, pero hay ya una masa crítica, creo que interesante, sobre el tema de familia. Tenemos mucho involucrados en familia. Y en Kafala, tema COL, tema de todo lo relativo a Islam y a tema migratorio también. Y también muy interesante el tema de la mutilación genital femenina y el tema de asilo. También tenemos bastantes casos en tema de migración y asilo. Gracias. Gracias, Lilian. No sé si hay otras preguntas. No sé si haya, pues, pero mientras que se manifiestan otras preguntas. Yo sí quisiera, tengo una pregunta general para las tres comentaristas. Y es la siguiente: ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los nuevos retos o los retos que ustedes están visualizando, que se pueden visualizar en lo que se refiere al uso del argumento cultural en la argumentación judicial, especialmente después de la pandemia? Si de alguna manera la pandemia y la situación que estamos viviendo influencia el multiculturalismo, o cuál es la percepción que ustedes tienen justamente como expertas de la materia. Obviamente, pregunta abierta también a la moderadora, que es también experta en la materia, para quien quiera contestar, obviamente. Queremos seguir el orden de las ponencias. ¿Quieres empezar tú, Leticia? Gracias Irene. Bueno, por lo que he visto, no me parece que la pandemia en Italia ha influenciado la manera de actuar de los jueces sobre conflictos multiculturales. No me parece que hay una relación entre el dado de la pandemia y la manera de enfrentarse, de juzgar los casos, entre comillas, conflictos multiculturales. Me parece que más en general, luego el riesgo, bueno,
es una cuestión muy compleja que creo que pueda ser relacionada también, hablo de Italia, pero quizás también el contexto europeo complejo puede dar puede seguir esta tendencia. Creo que las políticas migratorias y la ideología neoliberal que está detrás de la política migratoria en Europa sean políticas que no dejan mucho espacio al elemento de la cultura, más allá de las jurisprudencias, más allá de la actividad de los jueces. Pero creo que la cultura no va a tener, por lo menos políticamente, y quizás si esto podría activar una reacción contraria, ¿no? Opuesta por los jueces. Pero la poca consideración de las culturas de los inmigrantes creo que sea un señal peligroso y un señal bastante visible, bastante indudable. La sentencia sobre Kirpan, sobre la que Clara Rigoni ha escrito en el volumen, me parece en cualquier manera fotografar bastante bien lo que es la posición de representar el mundo como un mundo dividido en dos, ¿no? Siempre más, o sea, un mundo occidental con sus propios valores universales, con propios derechos universales y unos mundos otros que por principio son incompatibles con este principio. Yo creo que esta sentencia, por ejemplo, ha sido una sentencia muy peligrosa porque llegó más allá de la motivación del balanzar entre principios fundamentales. Entonces, yo no soy muy optimista por el futuro. No soy muy optimista porque mi temor es que esta tendencia seguramente no favorable verso la inmigración y verso una idea de respeto y de reconocimiento de las culturas pueda quizás influenciar más también la actividad de los jueces. En este sentido, creo que nuestro trabajo y los trabajos de los jueces, de los operadores jurídicos sensibles a este tema, sea muy importante para mostrar cómo la cultura puede ser relevante en muchos casos. No veo particular atención también en los procedimientos que los procedimientos de reconocimiento de protección internacional, de protección internacional, ¿no? El asilo, o sea, las motivaciones culturales no me parece que más allá bueno, que las motivaciones culturales sean tan consideradas. Creo que hay otros factores, la rapidez, la multitud de casos, que van a enfrentarse con una atención y una voluntad de considerar en manera aprofundada el elemento cultural. Pero esta es una impresión que yo creo que tiene que ser investigada muy bien y creo que el proyecto también de Max Planck en este sentido es muy importante. Eleonora, ¿quieres contestar? Sì, muy rápidamente. Comparto con la profesora Mancini la idea que hasta ahora la pandemia no ha influido nel modo de juzgar. Però abordo el tema de la pregunta de la profesora Spigno de otra perspectiva. Veo que claramente la pandemia
afecta situaciones específicas de las minorías, de personas identificadas culturalmente. Hago un ejemplo para todos, puesto que la profesora Relaño dijo que transgénero es un tema cultural, ¿no? Es suficiente pensar que con la pandemia se suspendieron todos los tratamientos medicales de tránsito de las personas transgender. Entonces se ve en manera clara cómo la situación excepcional de la pandemia puede afectar los derechos de las minorías, de las personas identificadas culturalmente, lo que sean. O podemos pensar a todas las dificultades que encuentran las personas que pertenecen a las minorías en el acceso a las vacunas, por ejemplo. Entonces, no sé si el juez ha sido influenciado por la pandemia, pero en el contexto general es afectado por la pandemia. Bueno, ya está. Gracias, gracias. Eugenia, tienes tú la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias, Piño, por la pregunta. Yo diría que sí se ha afectado a particulares colectivos la pandemia. En primer lugar, ha habido un recorte en el disfrute de los derechos fundamentales, todos lo sabemos. Que estemos de acuerdo o no, que límites, eso es otra cuestión, pero ha habido un recorte sustantivo de algunos derechos fundamentales básicos. Y ahora voy a hacer referencia de manera muy oficial a los boletines que ha ido sacando la FRA, la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales. Desde el principio de la pandemia ha sacado 6 boletines de cómo ha ido afectando los derechos fundamentales al principio, desde del 13 de marzo, que fue cuando empezó en España, hasta ahora, cómo ha ido afectando los derechos humanos. Luego, en concreto, va a sacar inmediatamente, lo digo un poco aquí en petit comité, pero pronto va a salir el informe total de cómo ha afectado. Recientemente, ¿cómo se dice? Bueno, en España, fui nombrada por el gobierno, por el Estado español, como experta de derechos fundamentales en la FRA, en el Management Board. Entonces nos pasan los documentos antes de que se publiquen, por eso lo digo que va a ser muy pronto lo que se va a publicar. Y hay un capítulo donde cojo el hilo de la profesora Aurora de los transgender. Ha afectado a los LGBTI. Ha afectado a las minorías religiosas, en concreto a los musulmanes en España, y ahora pongo el ejemplo porque justo fue Ramadán cuando estuvo en la pandemia. Entonces, ¿hasta qué punto una instrucción administrativa puede limitar el derecho fundamental a la libertad religiosa? ¿Y por qué se limitaban a los que querían ejercitar el Ramadán el viernes, reunirse hoy a la mezquita, y no se limitaba al que iba al centro de culto, a la iglesia de la esquina? Algunas veces sí, a veces no. Y eso ha llegado a tribunales. Entonces, en España, en tema no ya de diversidad religiosa, digamos, grupos, pero uno, yo diría diversidad religiosa, libertad religiosa. 2, los Roma. El Roma entendido como la gente que no tenía dónde ir y entonces la gente ha tenido una reacción xenófoba. En primero, a todos los que han venido, que han llegado a las Islas Canarias. Vaya a ser que sean portadores del virus. En segundo lugar, a todos los, digamos, los nómadas, que rápidamente pueden ser portadores porque no sabemos de dónde han venido. Y luego yo diría que también en tercer lugar a muchos colectivos que normalmente son más vulnerables, que le ha afectado un poquito más. Tenía más ideas que se me han ido ahora mismo, pero tenía más ideas que me han venido del tema de
de la pandemia y los derechos fundamentales cuando ha hablado Leticia y Eleonora, que ahora mismo, pero creo que sí, que ha habido, que ha afectado. Y en tu pregunta de qué hay después de este volumen, yo animo muchísimo a Elenia Ruggiu primero a diseminar esto en otros idiomas como el italiano y el español, que me parece muy importante que exista este tipo de publicaciones. Y en segundo lugar, mirar también, quizás centrarse en privado o en derecho público, intentar indagar qué tipo de patrones se siguen. Sé que lo que vamos a hacer en Curedi antes o después, pero bueno, no importa, cuanto más publicación haya de ese estilo, creo que es muy interesante que haya reflexiones conjuntas de hacia dónde vamos. Gracias. Gracias, Eugenia. Yo también quiero añadir muy brevemente que lo que hay después, Irene, para contestar a tus preguntas, es, para mí sería un instrumento basado sobre la metodología Curedi. Esto es algo precioso para los jueces, un instrumento que condense lo que la academia ha producido utilizando toda la metodología top-down, la teoría sobre la cultura, y bottom-up, los patrones que los jueces utilizan en sus decisiones, los hemos analizado desde el principio del multiculturalismo. Entonces hay muchísimos materiales. El reto para mí sería traducirlo en algo breve, en algo accesible para los jueces, que yo veo como un manual que tenga una lista de las prácticas culturales, de manera que los jueces, como un diccionario antropológico, que sé muy bien que los antropólogos lo aborren, porque dicen, no, son como los reports colonialistas de cuando la antropología servía al poder colonial, no lo queremos, pero para mí sería súper importante hoy, hecho con la sensibilidad que la antropología ha desarrollado. Entonces, algo que dice práctica, circuncisión, homenaje al pene, alteraciones femeninas a los genitales, Kapalá, Kirpan, etcétera, y que simplemente que describa los jueces qué es la práctica cultural, cómo circulan los patrones argumentativos en varias jurisdicciones, de manera que todo lo que hemos ido acumulando a nivel teórico pueda ser transformado en un idioma accesible. Entonces veo menos libros y más manuales, handbook, para los jueces. Bueno, yo creo que tenemos que terminar porque estamos 45 minutos detrás de nuestro programa, pero es también una prueba de la pasión que hay entre nosotras y el público hacia estos temas y de la complejidad del tema, que ha necesitado más de una hora para desarrollarse. Muchísimas gracias a las comentaristas, muchísimas gracias al público, a la academia que nos ha proveído de este estupendo lugar también tecnológico para comunicar. Sé que la presentación ha sido grabada, ¿verdad, Irene? Y bueno, yo creo que nos podemos saludar. Te doy la palabra, Irene, para los últimos saludos. Y nada más agregar que sí se grabó la presentación y está disponible en el Facebook de la Academia y también en el canal YouTube de la Academia. Entonces, para las personas que quieran ver la grabación, pues ahí va a estar. Y pues entonces aprovecho también el uso de la voz para agradecer a Leticia, a Eugenia y a Eleonora y a Elenia, obviamente, por esta presentación. Mientras hablaban, sí, yo también regresé con la mente, con la memoria a los días del observatorio de Cagliari, y pues la verdad esperemos que toda esta situación pase lo más pronto posible y podamos vernos otra vez en nuestra ciudad tan querida. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y pues esperemos vernos pronto en otro evento de la Academia. Muchas gracias y saludos. Gracias. Gracias, muchas gracias, encantada de verla a todas. Nos vemos pronto. Adiós, buenas noches. Buenas noches.